En primer lugar, estamos hablando de un impuesto injusto, porque es un impuesto que grava algo que ya pagó impuestos. Si, por ejemplo, se trata de un inmueble, ese inmueble tuvo que ser pagado con ahorros o con un crédito, digamos, con cuyos ingresos hubo que pagar IRPF. Además, por la sola tenencia del inmueble hubo que pagar el IBI y, según la situación patrimonial de cada uno, hasta podría ser necesario pagar el impuesto al patrimonio. Bueno, después de haber pagado todos esos impuestos, resulta que la persona que muere lo deja en herencia a sus hijos y se encuentra con que sus hijos tienen que pagar un impuesto. Es una verdadera aberración. Pero no solo es una aberración y una injusticia, porque, como digo, es pagar impuestos sobre algo que ya pagó impuestos, porque se ha dado el caso de gente que ha tenido que pagar impuestos por seguir viviendo en la misma vivienda, que simplemente cambiaba de titularidad. Es un impuesto que va contra el ascenso social, porque los currantes solo tienen para ascender socialmente, para mejorar su posición patrimonial, su trabajo y su ahorro. Pero si cada vez que pasa ese ahorro de una generación a otra, el Estado le cobra un peaje, lo único que está haciendo es dificultar el ascenso social de esa gente. Más en general, el impuesto de sucesiones ataca el ahorro. Y el ejemplo que te decía recién es muy claro. Si tú heredas un inmueble, pero resulta que tienes que pagar un impuesto, muy probablemente no vas a tener la liquidez. Entonces, en algunos casos se da que tienes que malvender el inmueble o endeudarte para pagar el impuesto y mantener el inmueble. En cualquier caso, tu ahorro disminuye, sea porque pagas el impuesto con tus ahorros, sea porque te endeudas, sea porque malvendes el inmueble. Y el tema del ahorro es muy importante porque el ahorro en última instancia es la base del progreso, no solo personal y familiar, sino del progreso social. ¿Por qué? Porque las sociedades avanzadas se diferencian de las sociedades pobres principalmente. Si hubiera que decir un único rasgo que se diferencia en las sociedades avanzadas de las pobres, ese único rasgo es la cantidad de capital acumulado. Capital acumulado significan los inmuebles, la maquinaria, las fábricas, los caminos, las infraestructuras, etc. Y todo eso, todo ese capital, se puede en su momento haber invertido porque hubo un ahorro que lo financió. Si tú no dispones del ahorro, no puedes financiar una inversión. Por lo tanto, atacar el ahorro es atacar la posibilidad de invertir. Y al atacar la posibilidad de invertir, atacas la base misma del progreso de la sociedad. De hecho, es tan malo el impuesto de sucesiones, digamos, es uno de los impuestos más extorsivos, más injustos, por no decir el peor, pero que si nos quedara todavía alguna duda sobre la maldad intrínseca en la propia naturaleza de ese impuesto, es que en el Manifiesto Comunista, Carlos Marx y Federico Engels proponían la supresión del derecho a la herencia. Es decir, te repito, Marx y Engels en el Manifiesto Comunista proponían la supresión del derecho a la herencia. Y Marx y Engels lo proponían no porque querían que el capitalismo mejorara, lo hacían como buenos antisistema que eran porque querían demoler el sistema capitalista. Es decir, es una propuesta que sigue vigente desde el año 1848 del Manifiesto Comunista hasta el día de hoy, sigue vigente, pero es tirarnos un tiro en el pie, porque, como digo, es no solo injusta, no solo contraria al ascenso social, no solo ataca al ahorro, sino que va directamente a minar las bases de nuestro sistema de vida y libertades
y por eso un antisistema como Marx lo proponía, y por eso los que lo siguen proponiendo son esencialmente, bueno, hay gente ingenua que lo apoya porque no se ha detenido a pensar estas cosas, y hay un grupo de gente antisistema. De todas maneras, es curioso porque, por ejemplo, cuando Pablo Iglesias se compró su casa en Galapagar, él escribió en Facebook una justificación de por qué la estaba comprando, hablaba de una hipoteca muy importante, pero en un párrafo que a mí me pareció lamentable, decía que, bueno, que sus padres iban a dejarle una herencia significativa y que con eso pensaba hacer frente a la hipoteca. Es decir, un comunista que para los demás sigue proponiendo las mismas recetas caducas del manifiesto comunista, en este caso la supresión del derecho a la herencia, en el caso de él no. Los comunistas son así. Para él no, para él todo lo que es de sus padres lo quiere para él para poder pagar su hipoteca, pero sin embargo eso no es lo que quiere para los demás. Y si te queda alguna duda de lo malo que es este impuesto, puedes ver que hay muchos países dentro de la Unión Europea donde este impuesto directamente no existe. No existe en Suecia, no existe en Portugal, no existe en Austria, en República Checa, en Eslovaquia, en Hungría, en Estonia, en Eslovenia. Y fuera de la Unión Europea tampoco existe en Noruega, ni en Canadá, ni en Nueva Zelanda, por ejemplo. El tipo del máximo del impuesto de sucesiones, que en España por la ley nacional es del 34%, es el sexto más alto de entre todos los países de la OCDE. Dentro de la Unión Europea solo Francia tiene un tipo máximo mayor que es del 45%. Pero el problema, a diferencia del caso de Francia, el problema en España es que además de todos estos males, el impuesto de sucesiones rompe la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Mira, te voy a comentar un caso que tomo del Consejo General de Economistas. Es el caso de una persona soltera de 30 años que hereda de su padre una vivienda de 200.000 euros y 600.000 euros en efectivo, o sea, en total 800.000. Bueno, ese caso, soltero de 30 años que hereda en total 800.000 euros, de los cuales 200.000 son una vivienda, en Galicia, en Cantabria y en Andalucía no tiene que pagar absolutamente nada, bien por esas tres comunidades autónomas. Pero en Asturias, ¿sabes cuánto tiene que pagar? 103.000 euros. Lo que en Cantabria y en Galicia y en Andalucía es 0, en Asturias es 103.000. Luego de Asturias vienen Castilla y León, 81.000 euros, que es la segunda, pero claro, tienen un presidente con dos dedos de frente que ha decidido suprimir este impuesto. Por lo tanto, Castilla y León va a pasar de escoltar a Asturias a juntarse con Andalucía, Cantabria y Galicia, donde en este caso no pagaría nada. Pero en la Comunidad Valenciana son 63.000 euros, en Aragón son 55.000 euros, en La Rioja, en Castilla-La Mancha, en Canarias son más de 30.000. Luego tienes en el otro extremo Extremadura, Madrid y Andalucía, donde son 1.600 euros. La media en todo el país son 26.000 euros. Entonces, ¿en qué cabeza cabe que por el mismo hecho una persona tenga que pagar 103.000 euros si vive en Oviedo, pero si hace 200 kilómetros a este u oeste, por el mismo hecho no hay que pagar nada? Eso es romper la igualdad ante la ley. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué se puede hacer para sortear eso? Entonces uno puede decir, bueno, se podría donar antes de morir el dinero a los hijos. Pero ¿qué pasa? Existe otro impuesto que se llama el impuesto de donaciones. Y entonces el Consejo General de Economistas da otro ejemplo. También es el caso de una persona de 30 años que recibe de su padre 800.000 euros de dinero en efectivo. Bueno,
En Cantabria no tiene que pagar nada, bien por ellos. En Madrid, en Murcia y Andalucía tiene que pagar 2.000. Es decir, con respecto a los 800.000 euros es el 0,25%. Es muy poco, no deja de ser un impuesto dañino e injusto, pero porque lo mismo que dije sobre el impuesto de sucesiones se aplica para el de donaciones. Estos 800.000 euros del ejemplo que el padre le da al hijo es dinero que ya pagó IRPF, bueno, y eventualmente patrimonio. Bien, pero por lo menos en Andalucía, Murcia y Madrid lo mantienen en un nivel, digamos, reducido. Pero ¿sabes cuánto tendría que pagar esa persona que le quiere regalar a sus hijos 800.000 euros en las comunidades de Castilla y León y Extremadura? 200.000. Es decir, te lo repito porque es una cosa de locos. Un padre en Castilla y León o en Extremadura le quiere regalar a su hijo 800.000 euros y resulta que el gobierno autonómico de esas dos comunidades autónomas le cobra 200.000 euros de impuestos. O sea, 1 de cada 4 euros que le regala al hijo se lo quiere quitar el gobierno autonómico. Es una locura. Una vez más, Castilla y León por lo menos están tomando la decisión de revisar esto. Inmediatamente detrás de Castilla y León y Extremadura aparecen Aragón, una vez más Asturias y Comunidad Valenciana con más de 170.000 euros. Es verdaderamente criminal. Porque ¿quién va a donar? Esto es como, en esas comunidades autónomas es como prohibir donar. O sea, no le puedo donar a mi hijo dinero porque el gobierno no quiere. ¿Y quién es el gobierno para prohibirme a mí regalarle a mi hijo lo que yo quiera? Es decir, no solo lo que yo quiera, lo que yo obtuve legítimamente y legalmente. No es casualidad que Asturias esté en los primeros, de las primeras en el ranking de tener los impuestos de sucesiones y de donaciones más gravosos, y al mismo tiempo sea la comunidad autónoma que pierde más población, la que menos empleo ha creado en los últimos 15 años, la que la economía evoluciona peor en los últimos 10 o 15 años, da igual el periodo que tomes porque Asturias siempre sale la peor. Es porque la gente que tiene la posibilidad de ahorrar, pues se va de Asturias, se va, como mínimo se va a Cantabria, o se va a Galicia o se va a Madrid, pero no se va a quedar aquí a que las hableen un gobierno voraz y que encima les dice que no les saca lo suficiente y que es necesario cobrarle más impuestos. Entonces, en el caso del impuesto de sucesiones, entonces no solo vemos que es un impuesto muy dañino, sino que además rompe la igualdad ante la ley y es en definitiva otra forma de ver cómo las comunidades autónomas se han convertido en un tinglado que va contra los intereses de los españoles de a pie.